Granada es como una rosa más bonita que ninguna, que se duerme con el sol y florece con la luna. Enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por culpa de las espinas, rosa de melancolía, los ruiseñores le cantan, y ella, como es flor de olvido, con el silencio los paga. Granada vive en sí misma tan prisionera que solo tiene salida por las estrellas. Ay, amor, deja el balcón abierto del corazón. Ay, amor, que en la vega te espero con una flor. Por un suspiro la luna se lo llevó y en el destino de la sombra se quedó. Ay, amor, amor que se fue y no vino, por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón. Granada, no tengas miedo de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro fuego. Tú eres rosa del rocío, amor de los ruiseñores, lamento del agua oculta que canta en los surtidores. Granada del alma mía, si tú quisieras, contigo me casaría esta primavera. Ay, amor, deja el balcón abierto del corazón. Ay, amor, que en la vega te espero con una flor. Por un suspiro la luna se lo llevó y en el destino de la sombra se quedó. Ay, amor, que se fue y no vino, por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, he querido empezar este pregón con las palabras de mi amigo Carlos Cano, porque él hubiera sido un excelente pregonero. Como me confesó aquella noche en la que, excepcionalmente, la Virgen de la Alhambra regresaba a su templo por el Realejo, y en compañía de los hermanos Garzón la seguíamos durante su ascensión, alejados del tumulto. Al llegar a los Alamillos, entramos en la taberna de la Trini para tomar un tentempié, y allí me anunció que estaba grabando en Sevilla la marcha Pasan los campañeros de López Farfán, porque una de las cosas que más le gustaban de Andalucía era su Semana Santa, y que estaría encantado de hacer algo así por Granada. Un encargo que nunca llegó. Como sabéis, Carlos nació en la Cuesta Rodrigo del Campo, así que sin abandonar el barrio, comienzo el recorrido. Campanas de barro repican desde el Realejo a la catedral, con el bullicio y la alegría de niños y niñas que celebran la resurrección, portando un niño Jesús triunfante. Son los facundillos que un año más celebran el misterio por el que Jesucristo resucitó y subió a los cielos. La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, que hunde sus raíces en los años 20, tras años de inactividad, recobra su protagonismo gracias a la vocalía de juventud de la Soledad realigeña. En 1982, cuando se dispone de Casa de Hermandad, ya se celebra el primer concurso infantil de dibujo para la Semana Santa, al que seguirían otras muchas actividades como el de Belénes o posteriormente la creación y puesta en marcha del Pregón de la Juventud en la Semana Santa de Granada, todo ello con la gran colaboración e iniciativa de Manuel Padial, Manolón, respaldado por Jacinto Morente. Fue Paco González Arcas, hombre bueno y sabio de la Semana Santa de Granada, que durante su militancia cofrade en la Hermandad de la Cañilla me explicó toda la historia que yo debía saber para entender la Hermandad del Realejo, entre otras cosas de dónde venía la palabra de facundillos. Me decía Francisco González Arcas que todo venía de una canción popular granadina, cuyas raíces se perdían en la antigüedad. Todo comienza con la fundación en 1925 de la Hermandad de Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de la Soledad,
en el corazón del Realejo y continúa 4 años más tarde con la puesta en marcha de otra adscrita a esta que debería convertirse en una escuela de cofrades a muy temprana edad. Se erige así la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Por primera vez hay una hermandad que de manera visionaria ve el futuro cofrade en los niños, a los que hasta ahora se les tenía prohibido participar en los desfiles penitenciales hasta la mayoría de edad, aunque algunas cofradías lo permitían si ya habías hecho la primera comunión. Estos niños solían portar entonces un farol con luz de cera. De ahí, como me explicó Paco González Arcas, la gente les comenzara a llamar facundillos, porque la canción popular decía: ¿quién por la calle va?, a modo de pregunta de los serenos de antaño ante la inseguridad de la noche. Y la respuesta era: Facundo con un farol. Así que, de esta forma, quedaron bautizados los jovencísimos cofrades como facundillos. Tiempos después, los faroles serían cambiados por campanitas de barro, tras la recuperación de esta tradición que permaneció oculta durante decenios. Lo que comenzó siendo una procesión de chiquillería con sencillas andas por el barrio, años después tomó forma al ser recibidos en la catedral por el arzobispo entonces Antonio Cañizares, tras inundar las calles de Granada con su inocencia y gozo, celebrando la resurrección, no siendo ajenos a estos hechos de auténtica escuela cofrade todos los componentes de la familia León Guerra. Parte de esa savia que impulsa la cañilla y los facundillos reside en la calle del Pan, desde finales de los 50, en el bar-restaurante que rigen los hermanos León Guerra, herederos dignos de su padre, que cantaba las tapas como nadie, y cuyos hijos son el orgullo de la Semana Santa granadina, con iniciativas tan extraordinarias como la edición de un cartel todos los años que pregona nuestra Semana Santa al más alto nivel artístico, cartel que fue presentado por mi hermano Ángel Luis Salvador Medina hasta su fallecimiento, y que en la noche que precede a la Pasión cuenta con la presencia de la banda del Despojado, que derrocha su buen hacer musical en plena calle, como anuncio de lo que nos espera en los próximos 7 días. El León es además la tertulia permanente durante todo el año de nuestra Semana Santa, habiéndose convertido en el lugar de cita obligado no solo para los cofrades de la tierra, sino para todos aquellos que, llamados por su fama, acuden procedentes de otras provincias de las que se reciben los carteles anunciadores de la Pasión. Algún día la Granada cofrade tendrá que rendir el homenaje que se merecen los hermanos León Guerra. En la calle Navas, Fernando y un grupo de cofrades daban vueltas a la cabeza para acabar con la ausencia de un resucitado en la Semana Santa de Granada. Esta imagen faltaba de nuestros desfiles hacía decenas de años, desde que procesionara un resucitado de la iglesia de Santa Ana. Así que, contando con el entusiasmo de los parroquianos de San Miguel Arcángel, se pusieron manos a la obra y en 1985 el Señor de la Resurrección y Santa María del Triunfo hicieron florecer los ánimos cofrades en la calle Primavera y sus alrededores. Fernando Olmos y Antonio Cappa daban también forma a un proyecto de hermandad para culminar los desfiles de la Semana Santa granadina con la vocación de la resurrección de nuestro Señor. Un proyecto que también contó con la colaboración de otros entusiastas, de entre los que recuerdo a mi compañero del benemérito Instituto Jesús, al que todos llamamos por su profesión el joyero, que llegó a diseñar, según me confesó, la original cruz que forma el escudo de la venerable hermandad de nuestro Señor de la Resurrección y Santa María del Triunfo, que vino a dar alegría al barrio del Zaidín desde la parroquia de San Miguel Arcángel. Fernando, su fundador y primer hermano mayor, ya venía con la lección aprendida, porque desde su militancia en las filas de la hermandad que abre la Semana Santa, estaba ya ungido de ese honor. Por lo tanto, se trataba de alumbrar un nuevo proyecto con el que poner broche a la Semana Mayor
en la parcela musical, que contó con un hombre imprescindible para contar la historia musical de la Semana Santa granadina, mi admirado y nunca bien reconocido en esta ciudad, José Ripoll, que desde su banda de aviación o la extinta OGE, pasando por la desaparecida banda provincial, recaló en este proyecto con nuevas ilusiones. Pepe Ripoll, para los amigos, forma parte de la banda sonora musical de la Semana Granadina entre 2 siglos, y yo sigo admirándolo como el primer día que lo conocí, cuando ambos vestíamos pantalón corto. Resurrección y triunfo del Arcángel San Miguel. El Zaidín se hace de blanco a los soles de Francisco Higuero, y el buen andar costalero de este otro lado del río no es frontera ni pretexto para gozar del joven señorío de haber llegado al final con resabios muy antiguos de Semanas Santas atrás, donde faltaba el tronío de un broche tan singular. Por Zúñiga Navarro concebida, señora de blanco palio, crisol de costalería, los espacios de tu malla son rayos de luz del día que te acarician la cara al compás de la mesida que Higuero para ti ha creado el pentagrama de amor que al cielo suena elevado. Y como todo es posible en Granada, pasamos de no tener resucitados en nuestras calles a tener 2, y con los facundillos 3. No hay un domingo de resurrección como el nuestro en ningún otro sitio. Granada es así. Somos irrepetibles e inconfundibles. Se nos ve venir de lejos. Pero la idea de rematar la Semana Santa el domingo ya venía rondando a veteranos cofrades que veían cómo el Viernes Santo desaparecían los cortejos de nuestras calles al salir de Nuestra Señora de la Alhambra Jueves Santo. Y fue precisamente un cofrade alhambreño quien quiso acabar con esa orfandad. Antonio Díaz Alvea, funcionario del ayuntamiento y hombre colaborador con otras hermandades, se puso manos a la obra para que Granada tuviera su broche cofrade, en compañía de otros incondicionales, de los que recuerdo a mi entrañable amigo de tardes taurinas, Luis Rejón, o a mi hermano en la fe, Gerardo Salvador, que hicieron posible esta ilusión radicada en la parroquia de Regina Mundi. Antonio Díaz Alvea, al que no sé por qué le quitábamos siempre el primer apellido, en compañía de otros, puso en pie un proyecto hasta entonces inexistente en Granada, la Hermandad del Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, encargando a mi admirado Antonio Barbero las tallas de sus titulares. De Iglesia de las Afueras, donde termina Granada, donde comienza la Vega, es Regina su morada. Resucitado valiente que sobre nubes avanza, de 2 a 1 fundido, cual misterio en alabanza. Madre que tras su hijo, al saberlo resucitado, busca con ansia, se agrupa en el mismo trono. El sino es de Granada. Palmas reales retumban por pasiegas y cárcel baja, cuando el resucitado de Regina ha puesto rumbo a su morada. Y entre los facundillos, resurrección y resucitado, se culminó la Semana Santa de Granada con el blanco color predilecto en mantillas y flores de nuestra Semana de Pasión, que del rojo a violeta pasaron al blanco de la alegría. Flores como las que ponía cada Semana Santa la popular Ana, que con su kiosco en la plaza de Vivarrambla no solo surtía a las hermandades, sino que ayudada por sus hijas y otros componentes de la familia, también las colocaba con primor y buen gusto en los pasos, sobre todo en su querida Hermandad de la Cañeña. En la Semana Santa de 1936, Federico García Lorca es invitado en Madrid por Unión Radio a pregonar la Semana Santa de Granada. El poeta se muestra crítico con todo lo que puede ser hojarasca alrededor de nuestra tradición, como demuestra en este fragmento que escojo de su pregón. El viajero sin problema, lleno de sonrisas y gritos y de locomotoras, va a las fallas de Valencia. El báquico a la Semana Santa de Sevilla. El quemado por una ansia de desnudos a Málaga. El melancólico y el contemplativo a Granada, a estar solo en el aire de la albahaca, musgo en sombra y trino de ruiseñor que emanan las viejas colinas,
junto a la hoguera de azafranes, grises profundos y rosa de papel secante, que son los muros de la Alhambra. A estar solo, en la contemplación de un ambiente lleno de voces difíciles, en un aire que a fuerza de belleza es casi pensamiento, en un punto neurálgico de España, donde la poesía de meseta de San Juan de la Cruz se llena de cedros, de sinomomos, de fuentes, y se hace posible en la mística española ese aire oriental, ese ciervo vulnerado que asoma, herido de amor por el Otero. A estar solo, con la soledad que se desea tener en Florencia, a comprender cómo el juego del agua no es allí juego como en Versalles, sino pasión de agua, agonía de agua. En los últimos años, con un afán exclusivamente comercial, hicieron procesiones que no iban con la seriedad, la poesía de la vieja Semana Santa de mi niñez, decía Federico. Entonces toda la ciudad era como un lento tío vivo que entraba y salía de las iglesias sorprendentes de belleza con una fantasía gemela de las grutas de la muerte y la apoteosis del teatro. Había altares sembrados de trigo, altares con cascadas, otros con pobreza y ternura de tiro al blanco, uno todo de cañas como un celestial gallinero de fuegos artificiales y otro inmenso en la cruel púrpura, el armiño y la suntuosidad de la poesía de Calderón. En una casa de la calle de la Colcha, continúa diciendo Federico, que es la calle donde venden los ataúdes y las coronas de la gente pobre, se reunían los soldados romanos para ensayar. Los soldados no eran cofradías, como los jacarandosos armaos de la maravillosa Macarena. Eran gente alquilada, mozos de cuerda, petuneros, enfermos recién salidos del hospital, que, bueno, pues de alguna manera querían ganarse un duro. Llevaban unas barbas rojas de Schopenhauer, de gatos inflamados, de catedráticos feroces. El capitán era el técnico de marcialidad y les enseñaba a marcar el ritmo, que era así: porón, chacs, y daban un golpe en el suelo con las lanzas de un efecto cómico delicioso. Como muestra del ingenio popular granadino, les diré, dice Federico, que un año no daban los soldados romanos pie con bola en el ensayo y estuvieron más de 15 días volviones. Granada debe conservar para ella y para el viajero su Semana Santa interior, tan interior y tan silenciosa que yo recuerdo que el aire de la Vega entraba asombrado por la calle de Gracia y llegaba sin encontrar ruido ni canto hasta la fuente de Plaza Nueva, dice Federico. El viajero poco avisado encontrará con la variación increíble de formas, de paisaje, de luz y de olor, la sensación de que Granada es capital de un reino con arte y literatura propios y hallará una curiosa mezcla de la Granada judía y la Granada morisca, aparentemente fundidas por el cristianismo, pero vivas e insobornables en su misma ignorancia. Todo eso debe mirar el viajero que visite Granada, que se viste en este momento el largo traje de la primavera. Para las grandes caravanas de turistas alborotadores y amigos de cabarets y grandes hoteles, esos grupos frívolos que la gente del Albaicín llaman los tíos turistas, para eso no está abierta el alma de la ciudad. Señora de la justicia, del vino y de las granadas, que atraviesan las tres puertas desde la Alhambra a Granada, en visita misionera de pastoral por Garnata. La campana de la vela incesante te reclama, pues no puede vivir sin ti, lucero de la mañana, que muestras en tu regazo en actitudes manejada al descendido Jesús que Torcuato concibió en escena de la piedad romana. El de Esfiliana, señora, en el tronco de una encina, dice Parro, que talló una piedad granadina y en la Alhambra le hizo altar. La mezquita donde moras, cristiana, la hiciste tú, poniendo el patio de los leones a tus plantas y de la mano al buen Jesús, que abría las jaulas madre para darle libertad a las palomas al aire junto al regio pilar, mientras bengalas bendecían tu aparición proverbial hacia el Real de los Coches y por Domérez entrar en Plaza Nueva, donde tus
dominios ensanchar, que es Granada tu reinado y de Vicente tu juglar, el que te concibió, señora, y jamás te pudo dar la bienvenida a Granada, pero tú lo hiciste llevar a tu presencia y lo premiaste con la venia celestial de estar contigo, señora, a solas en el altar, cuando Nuestra Señora de las Angustias de la Alhambra coronada se recoge en su iglesia. Eso no es la madrugada. Faldones negros a modo de crespón para la soledad del campo, que siendo la de Santo Domingo renace eterna a las 3 de la tarde, cuando el cornetín anuncia la hora nona. En ese instante, cuando la campana de la iglesia del patrón de Granada suena a lamento incesante, la muchedumbre agolpada en el campo del Príncipe se arrodilla, se rinden las armas y se inclinan los estandartes. Jesús ha muerto en la cruz. En ceremonia de siglos que no ocurre en ninguna otra parte, solo en este barrio, otrora judío, que como una herida abierta de parte a parte, reconoce en él, en el de la cruz, al Hijo de Dios hecho carne. Tuve la suerte en alguna ocasión de sostener en el cojín cuajado de alfileres a don Antonio Pimentel mientras vestía una imagen. En aquellos años 70 eran muy pocos los que se atrevían con tan solemne menester, pero el Pimen, como permitía que algunos le llamáramos, era todo un experto en asunto tan delicado, llevado a cabo en la intimidad y el silencio de una iglesia cerrada a cal y canto, mientras durara tan excelsa faena. Durante nuestras conversaciones, dame ahora un alfiler de cabeza gorda. Me iba comentando los secretos de un buen vestidor, de cómo aprovechar un retal bordado para hacer un buen pecherín. Dame ahora un alfiler sin cabeza, que es para el plisado. De cómo aprovechar media mantilla para un rostrillo, esa horquilla blanca que hay ahí, que va casi en la frente y no se puede ver. Me enseñó la caída de un manto hasta el pavero y cómo sujetarlo para que aguantaran las levantadas, porque decía: si vistes una imagen para que vaya subida en un paso, tienes que hacerlo con puntillas y alcayatas. Cosa distinta es lo que hagas para ponerla al culto en su capilla o para un besamanos. Entonces, en esos casos, el asunto puede ser más liviano. ¿Me entiendes? Sí, Pimen. Por eso quiero hoy rendir homenaje a todos los vestidores de imágenes y vestidoras que con su trabajo anónimo hacen posible que nuestra Semana Santa haya alcanzado cotas de belleza jamás sospechadas en otros tiempos. Hombres y mujeres que desde el anonimato ofrecen su trabajo desinteresado para embellecer nuestros pasos y hacer más grande nuestra Semana Santa. Mis ojos de niño divisan a lo lejos un uniforme azul para soldados, los ingenieros de ferrocarriles, cuya compañía de honores y escuadra de gastadores escoltan al Cristo de la Buena Muerte desde San Juan de Letrán, en filas de nazarenos con el verde y el granate colores de nuestra tierra, también en los cristales de esos faroles de mano que revisan uno a uno los vagones de ese tren itinerante que de Granada va al cielo en una chicotá constante, alisándole el camino a la señora del amor y del trabajo, que en sintonía de lágrimas colgantes se va adentrando en Granada desde la estación al pescante, un coche con 1000 caballos de oro fino y diamantes, que surcan el cielo azul, dejando a su paso fugaz, tapada Granada, con su semblante, con el deseo perpetuo de una buena muerte. El tallista, dorador, escultor y pintor Antonio López Marín restauró el viejo paso con apliques de alabastro para el renacer cofrade de la hermandad. Y en él represento a todos los compañeros del gremio que tanto y bueno han hecho por nuestras hermandades en Semana Santa, sin salir de Granada. Sin olvidarme de Antonio Méndez, que cuando la hermandad llevaba tiempo sin salir, capitaneó un equipo de incondicionales para ponerla otra vez en las calles de Granada. Virgen del Mayor Dolor, maestra y madre Escolapia, que por méritos propios fuiste a la Roma papal llamada,
La aviación granadina con sus alas te proclama, señora de altos vuelos, los más altos, los del alma. Consuela a nuestro padre Enrique Iniesta, que en tu regazo declama aquellos versos que un día en el pregón te lanzara como piropo andaluz con divisa verde y blanca. Como don Blas, el notario, el que estudiara en mi Granada, que ambos sepan que su recuerdo y obra es una fuente que incesantemente emana, como el costado divino de la inspiración que un día Domingo Sánchez Mesa tallara, virgen del mayor dolor granadina y escolapia. ¿Quién fuera alumno perpetuo del magisterio en tu alma? Mis ojos de niño no olvidan, sobre y bajo el puente, las hogueras y bengalas. Celebramos los primeros 100 años de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada y llegados a este punto, dejemos constancia aquí para siempre de la riqueza de la imaginería que paseamos por las calles, sin complejos y con orgullo de mantener riquísimas obras de arte en nuestro desfile profesional. Tenemos la satisfacción de conservar auténticas joyas de los Mora, Ruiz del Peral, Risueño, Espinosa Cuadro, Sánchez Mesa, López Azaustre, Giacomo Florentino, El Indaco, Barbero Gora, Hermanos González, Pablo de Rojas, Zúñiga Navarro, Diego Ciel o Pedro de Mena, entre otros, que convierten a nuestras hermandades en sagrados custodios de la belleza de nuestras tallas, valoradas y reconocidas a nivel internacional por los más acreditados estudiosos de la imaginería religiosa. Nada es comparable a lo que tenemos. Parroquia de San Cecilio, del patrón de Granada, su morada, en tu capilla adosada hay 2 altares en llamas, fuego de fervor mariano que a la misericordia idolatra, fuego de todos los viernes, el que por los favores se exclama, crucificado paciente que escucha uno a uno los favores que demanda un pueblo, que sabe mucho de fatigas y proclamas, pero que los dos confía para aliviar sus pesares buscando la calma. Cornetas y tambores del cuartel de Las Palmas, con el polilla delante y su redoble de caja, escuela del mejor tambor, la del cuartel de Las Palmas. Cornetas que sin pistón beneméritos pulmones exhalan, con música celestial que aprieto miel de agrada, que en la presidencia presume de sus hombres de gran gala, parroquia de San Cecilio, donde vive el patrón de mi Granada. En el Calvario de rodillas, señora de Santa Ana, rezas. Tú, soledad de soledades, manos que en tu pecho sujetan el dolor insoportable nacido de una saeta. Mora quiso dotarte de resignada dolencia, con un gesto virginal de aceptación por conciencia, pues tú eres la Madre de Dios y sabes la trascendencia que para el mundo tendrá. El que ahora nos priva de su presencia, el que delante de ti, en urna de plata y nácar avanza, los lleva la inocente porfía de gritar, ¡Chía, toca! Y al escuchar el redoble y las trompetas macabras, los niños se sobrecogen y los mayores amagan, esperando pase pronto el ratillo que separa un toque de un redoble y un chía toca por las calles de Granada, que el compás de San Jerónimo en primavera avanzada dejó salir para regresar pronto a la soledad de Granada, la que en oración espera junto a la tumba laureada de don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán de Granada, que la escolta y la custodia todo el año en su morada, y por Dios que se impacienta si la dama se retrasa. Por eso la soledad que pasea por Granada, sin prisa, pero sin pausa, que ella quiere ver pronto otra vez a su fiel don Gonzalo, de rodillas y a la entrada de San Jerónimo, dándole la bienvenida a su regreso de las calles de Granada, donde es bien sabido que el corazón es el que manda. En este primer centenario de nuestra Real Federación de Cofradías, justo es hacer aquí homenaje de admiración y respeto a algunos hombres que trabajaron desinteresadamente por mantener la institución en pie con su trabajo y esfuerzo. Uno de ellos fue el bueno de Antonio,
secretario durante muchos años de la institución, que con su sueldo pírrico de dependiente de Calzados Garax en la Gran Vía, editaba de su pecunio todos los años un díptico muy humilde a una sola tinta, con las salidas a itinerarios de las procesiones de los años 60, que repartía gratuitamente en la zapatería a todos los que nos acercábamos cada año para saber de nuestra Semana Santa. De hombres como él está hecha nuestra federación y nuestra Semana Santa. Una Semana Santa que comienza el Domingo de Ramos a la hora del Ángelus con la preceptiva misa de la procesión de las palmas, esas que nuestros niños y niñas a la usanza hebrea portan en sus manos como preludio de aquel que a lomos de una borriquilla entró en Jerusalén. Esas ramas amarillas de filigrana olor, reales o plebeyas, que junto con alguna ramita de olivo acompañan la entrada de Jesús de espinos acuados por la puerta de Elvira. Más paz es imposible. Joaquín Melgar se encarga de su aderezo. Con la Alhambra por testigo a la vera del río que da oro, Jesús de la sentencia acata su destino, con la imagen que Mora quiso darle mientras Pilatos se lava las manos, momento que el lector aprovecha para hacer público el dictamen de crucifixión. La doble baranda pétrea del Puente Cabrera que une el Albaicín con la Alhambra es el lugar exacto donde hay que ponerse a recibir tanta maravilla y con solo girar el cuerpo, despedirla dejándola entrar en Granada por la plaza de Santa Ana. Nadie lo sabe, pero bajo uno de esos capillos un año más hace estación de penitencia Miguel López Escribano, albacea perpetuo de este cortejo que nace y muere en San Pedro. Una luna de áncora y difuminada ha madrugado en el firmamento para ser testigo de tu presencia, Señora, por las calles de Granada. Sutil movimiento de palio, acompasado por las notas que sabiamente Sánchez Ruzafa arrebata a un pentagrama de rosas perladas por una escarcha de corchea, fusas, blancas y negras, que elegidos costaleros interpretan, transcribiendo a un paso de contención y balanza, para que levites hermosa por esta carrera, mitad calle, mitad agua. Convergen en esta carrera por cuya grieta mana el agua, corazones que en volandas te llevan hacia Granada, para mostrarte orgullosos como la maravilla que eres, aunque durante el año te escondas a los pies de nuestra Alhambra. Sus torres te dan sombra, arrullo el rumor de sus aguas, cobijo el de tus cofrades que velan por ti a la vera de la Alhambra. Señora que tienes alfombra, la mejor de las carreras, esta que sirve puente entre San Pedro y Plaza Nueva, la única carrera, señora, que por ti es mitad calle y mitad agua. Desde el levante musical a mediados de los 70 nos llegó la esperanza de la música de Semana Santa granadina con uniforme militar, ocupando plaza en la banda de música de la 9ª Región Militar dirigida por el capitán Julio Maraboto Brocco, teniendo como compañeros a Lirio José Palomar y Francisco Higueros, entre otros. Hablo del maestro Miguel Sánchez Ruzafa, que en unos tiempos en los que nadie componía nuevas partituras para la Semana Santa de Granada, tomó el lápiz, el papel pautado y se puso manos a la obra. Otros muy capacitados han venido después, a los que hay que agradecerles igualmente sus composiciones, pero quede aquí mi felicitación a todos ellos, personificada en la persona de Miguel Sánchez Ruzafa, que con sus marchas dedicadas a nuestra Semana Santa y nuestras hermandades abrió un camino que cada vez es más ancho y exitoso. La calle ancha de Santo Domingo se hace estrecha cuando de regreso Jesús, acompañado de los 12 apóstoles y de su madre victoriosa, regresa a la Catedral del Realejo. La plaza de Santo Domingo, constituida en cabildo ciudadano bajo la presidencia de Fray Luis de Granada, recibe al grupo escultórico más nutrido de la Semana Santa granadina. Desde la espadaña de la parroquia de Santa Escolástica, don José Gómez Sánchez Reina vigila el desarrollo de un regreso en honor de multitudes. Una última cena que se abre paso entre el gentío al requinto de la corneta, mientras el tambor marca solemne el paso con el
izquierdo y un andar costalero que rezuma tradición granatensis desde la primera hornada. El sevillano Ramos Corona creó para la Semana Santa de la ciudad de la Alhambra una nueva vocación, presentándonos a Jesús despojado de sus vestiduras, hasta entonces ausente de los desfiles penitenciales granadinos, germinando un barrio hasta entonces ayuno de hermandades y cofrades. Es el de San Antón y sus contornos el mejor lugar para visionar con plenitud a esta hermandad que ha ido cubriendo con los años su mesa de altar andante hasta lograr un grupo escultórico de primer orden que ha tenido el honor de pernoctar en la madrileña colegiata de San Isidro, antigua catedral, y pasear las calles de la Villa y Corte en la última visita que un papa ha realizado a las Españas. De esta forma tan granadina tuvo Madrid su Domingo de Ramos en pleno agosto, y el aire preñado de buena música de cornetas y tambores, de galón de plata y casco con penacho emplumado, abre el paso de un cortejo imprescindible ya para la historia de la Semana Santa de Granada. De los fieles servidores de la Real Federación no puedo olvidarme de Jacinto Morente, que después de cubrir una etapa brillantísima en su Hermandad de la Humildad y Soledad, dedicó años a ensamblar y engrasar el mecanismo federativo para el bien de todas las hermandades y mayor esplendor de nuestra Semana Santa de Granada. Cautivo de blanco roto y manos atadas, de mirada al suelo y resignación humana, que desde la iglesia Nuestra Señora de la O bordea el aseo de Granada, a la mesida que marcan pies albaicineros que saben mucho de madrugadas sin fin por las cuestas de la Acaba. Cautivo del convento de la Encarnación, de la Hermandad de los Negritos, de clausuras y maitines, que al bamboleo de su túnica va captando almas, precediendo a su madre de la Encarnación, que un día fuera soñada por unos cofrades que también eran devotos del malagueño Fray Leopoldo Beato de la actual garnata. Cautivo que cautiva corazones, que consuela a los presos de la calle de la cárcel, vigilado a la entrada y a la salida por el racionero de la catedral, el artista Alonso Cano. Y ya que hablo de una hermandad conventual, quiero aquí hoy rendir homenaje de admiración y respeto a todas las monjas que en sus respectivos conventos acogen a un buen número de hermandades de nuestra Semana Santa con el mismo entusiasmo y dedicación de los cofrades que las integran. Monjas de clausura o no, que con sus rezos, cánticos y tareas de conservación y limpieza hacen de nuestro quehacer en las cofradías que sea mucho más llevadero y sin cuya colaboración nuestro trabajo no sería el mismo. El Cristo del Trabajo y de Nuestra Señora de la Luz abren la temprana tarde del lunes santo granadino desde el popular barrio del Saín, donde sus gentes acogieron a la hermandad nueva con el entusiasmo de viejos cofrades venidos de barriadas antiguas. Como nuevos colonizadores de la tradición semanasantera, hombres y mujeres entregados a la causa de la militancia cofrade han hecho de la joven hermandad orgulloso estandarte con el que ponerse en el centro de la carrera oficial, a pesar de la extremada jornada. Este cortejo vibra mejor en la avenida de Villar, en las cercanías de la parroquia del Corpus Christi, y ahora con energías renovadas, pues sus hombres y mujeres se afanan en preparar su próxima coronación canónica con el apoyo de un cofrade veterano y experto como Jesús Muros, historia viva de nuestra actual Semana Santa, cuyo ejemplar trabajo es motivo de admiración por todos. La Virgen de los Dolores, dolorosa de vestir y granaína, de manos juntas, nacida en los 60 del siglo pasado, gracias a la virtud artística del escultor imaginero Aurelio López Azaustre, enraizada en el tercio de Requetés Isabel la Católica y en la capilla de los Gómez de las Cortinas, ha hecho del color salmón baluarte identificativo que luce de manera especial cuando es rozado por el sol del atardecer en la carrera del Tarro a los pies de la Alhambra, cuando sobre sus nobles costaleros la Virgen va buscando Granada. Don Antonio González Ortiz, con su boina calada,
Alinea a los oficiales que al paso preceden, mientras que Churrete sostiene firme el estandarte mayor de la Cruz de San Andrés que el viento flamea con galeón conquistador al llegar a Plaza Nueva. Don Valentín Ruiz Aznar, capellán de franciscanas, ha preparado espiritualmente a los componentes del cortejo en la auténtica fe mariana. Los padres trinitarios descalzos del convento de Nuestra Señora de Gracia encargaron esta obra genial a los Mora para la Cofradía Trinitaria de Redención de Cautivos de Granada, y desde entonces siglos ya que el fervor de los granadinos siempre fue en su dirección. El noble barrio de la Magdalena es el mejor entorno para rezarle cuando sale a las calles de Granada, ya que su primitivo convento de la Plaza de la Trinidad, de él solo nos queda la fuente que emana agua. La antigua cofradía del Prendimiento de Jesús lo introdujo en la moderna Semana Santa de los felices años 20, y hasta ahora este Cristo golpeado y coronado de espinas constituye uno de los atractivos más venerados de la Semana Santa granadina. Ellos también están de aniversario. Eran noches de Cuaresma interminables en el patio de las Comendadoras de Santiago, antiguo y primigenio campanario, donde la Granada cofrade, ante la ausencia de casas de hermandad, se reunía alrededor de una caja de quintos de cerveza para ir preparando la Semana Santa. Don Antonio Maciá, hermano mayor del huerto, pese a su avanzada edad, sintonizaba como nadie con aquel movimiento costalero emergente que tanto bien haría en beneficio de todas las hermandades. Y entre cigarrillo y botellín, Curro Andrés y Manolo Pón, entre otros, en nombre de la cuadrilla de costaleros nazarenos, llegaron al acuerdo de sacar el paso de María Santísima de la Amargura con aquella igualdad en la que destacaban por su altura y buen nacer en la primera bajadera Jesús Ortiz una pata, Miguel Ángel Ubago, Fonfi, dos compadres que hicieron del andar costalero principiante un arte desinteresado y solidario a las órdenes de Paco Carrasco, llevando como contraguías a Alberto Rodríguez Roldán y Alfredo Navarro Santiago, y así por primera vez echó la amargura a las calles de Granada a hombros de no profesionales, con su paso dorado en madera, repleto de luces eléctricas alrededor de los respiraderos, gracias a unas baterías de camión instaladas bajo la mesa, cuyo ácido dio buena cuenta del cuello y la espalda, entre otros, de José Antonio Sánchez el Pucus en la primera levantada, ya que al ponerlas a cargar a alguien se le olvidó ponerle los tapones. Esas cosas pasan, que diría mi hermano Falo, que también iba debajo. El paso del señor de Huerto salía a la calle sobre un artilugio de ruedas que permitía curvar para cambiar de calle gracias a un timón metálico en cuyo manejo se había convertido un gran experto José Carranza el Willy, dado que su hermandad de la Cañilla también sabía de mecanismos análogos. Aunque le precedió en esa conducción y maestría mi admirado e inolvidable Antonio García Orihuela, pelotero y cofrade mayor del reino, de cuya conversación sabia me ilustré durante decenios. Orihuela, para los amigos, fue un cofrade ejemplar del huerto, dispuesto a colaborar en todo y entusiasmado desde el primer día con aquel movimiento de hermanos costaleros que tanto bien han hecho por nuestra Semana Santa, desde la entrega desinteresada y el entusiasmo más desmedido. Pero fue don Antonio Maciá quien, aupado por aquella juventud, dio los primeros pasos para la renovación total de la hermandad del Lunes Santo, que después seguiría cuando su sobrino José Luis Maciá cogió la vara de hermano mayor, y tras él los que le siguieron. La hermandad de la calle Santiago, que tiene su sede en el kilómetro cero del camino a Compostela, pasó en pocos años de tener un discreto papel en la noche del Lunes Santo a comandar un movimiento cofrade realejeño que pronto irradió al resto de cercanas hermandades, convirtiendo el barrio greñido en epicentro de la Granada cofrade, que incluso ha tomado por su catedral la iglesia de Santo Domingo. Las manos de un churrianero de la Vega tallaron con primor la escena del huerto de los Olivos cuando Jesús toma conciencia de su destino. Domingo Sánchez Mesa, cuya en mano sacó lo mejor de sí para alumbrar un Cristo, un ángel y un apostolado que, pese a no ser de los primeros presentados, ya se hicieron con el barrio de los trenzados.
En los terrenos de la madre de Boabdil se asienta el convento de los caballeros de la Orden de Santiago, kilómetro cero, como dije, de un camino, y allí desde su patio sale la amargura a la calle precedida del cante morentiano que el último año de su vida rindió tributo a la reina del Realejo a los pies de su atrio. Engarzada en la armonía de fondeanta, la familia Morente al completo cantó tras las tapias de Santiago una amargura divina que al tiempo resultó despedida, pues la fatalidad quiso, o tal vez la voluntad divina, que aquel fuera el último adiós de un Morente en despedida, que involuntariamente surcó el negro cielo estrellado de la calle de Santiago para unirse a un firmamento que su llegada colmó de vida. Calle de Santiago granadina, donde las saetas rasga el cielo con un vuelo en despedida. Y si hablamos de mantener en los años difíciles la Real Federación de Cofradías, no podemos olvidarnos de don José Gómez Sánchez Reina, que desde su hermandad de la Santa Cena, que nunca soltó de la mano, apostó por el organismo como nadie, llegando incluso en tiempos de penurias a tener que pregonar en más de una ocasión nuestra Semana Santa. Callad, gentes de fuera, alimenta sus retoños, ved por el ojo entreabierto de este mortecino crucificado nuestros despojos, el que nos salvó de la peste, de las inundaciones y los terremotos, que nos sobrecoge el alma al no poder mantener la mirada de sus ojos. Cristo de San Agustín, de la noche oscura del alma, de pasión y penitencia por las calles de Granada. Consolación y sagrado protector de Granada, te acompaño por San Antón, por Capuchinas, Trinidad y Jáuveres, y vuelvo tras de ti a tu convento a aguardar un nuevo año, cuando la noche te cobija como un manto protector salpicado de escarcha. Mujeres henchidas de caridad vienen desde el Saidín a Granada para dar testimonio vivo de su poder y zancada. El trayecto se hace corto, liviana la carga, mientras Longinos, inclemente, cumple con las escrituras, asestando certera lanzada. Mecida al compás del tambor, que hombres y mujeres levantan a los cielos con el incienso formando nubes que juegan con los arcángeles aromatizando el firmamento. Bárbaro Gór, inspirado, talló un Cristo sobre el Calvario que en su semblante ya se muestra entregado y convencido a su altísima misión. Hombre que siendo del mismísimo Dios Hijo, no tiene fácil aceptar que la salvación del mundo pasa por su martirio, mas llegada la hora y comprendido el macabro acertijo, acerta con serenidad su destino, entregando la suya por la nuestra. Hablo de la vida como signo. Virgen verde esperanza de las tres necesidades, señora de Plaza Nueva, de la Almanzora y la cárcel, cuántos años aderezada por Dulce, venerada por Crespo, regentada tu hermandad por la banca y los agentes de cambio y bolsa, con las saetas de Arcadio Ortega cantadas por la parrona. Cuántas noches el reloj de la audiencia que te cobijó desparramó sus campanadas por el aire de Granada, convirtiendo la madrugada en cante hondo de fraguas. Hoy que recobra titularidad el Señor del Gran Poder y las segrillas a lo apropiado, Juan Antonio Cuevas Pérez el Piqui saldrá a tu paso y desde el más allá de un cojío parará a tus costaleros para que sin avanzar sobre el terreno aguanten el cante grande con duquelas encantadas, ese que el corazón desangra, porque en Granada, señora, el corazón es el que manda. De siempre he mantenido que la larga y ancha sombra de la Alhambra mantiene ocultos otros monumentos granadinos que por sí solos en cualquier otra ciudad harían de ella una gran urbe monumental y artística de primer orden. Por no hacer la lista muy larga, hablo por ejemplo de la Cartuja, San Jerónimo, la Catedral, la Abadía del Sacromonte o la Capilla Real, admitiendo que somos conocidos en todo el mundo
por lo que tenemos en la Colina Roja, es un auténtico tesoro. No deberíamos perder de vista los restantes y, sobre todo, aquellos que más necesitan de nuestra ayuda para su conservación. Hablo de un lugar idílico. Las piedras sobre las que se asienta desde 1633 la ermita del Santo Sepulcro sacromontana, a pocos metros ya de la última subida a la abadía. Lugar de encanto y embrujo, se me antoja necesitado de una manita que lo resucite de su estado de conservación y lo coloque en el lugar que le corresponde por su importancia histórica. Su origen está en 1633, cuando los terciarios franciscanos erigieron en Via Crucis entre la cuesta del Chapís y la ermita, que se construirá posteriormente en 1636. En 1644 se pidió permiso al arzobispo para formalizar el Via Crucis y durante toda esta época se construyeron las cruces que jalonaban las estaciones. Fue la cofradía de la Orden Tercera de San Francisco, que tenía su sede en el convento de San Francisco Casa Grande, hoy sede del Madoc, la pionera en desarrollarse como una corporación de vía sacra, iniciando esta práctica devocional, según el cronista Francisco Enrique de Jorquera, en 1633, con un recorrido que partía de las casas del Chapís y que continuaba por la calle de la Amargura, que les conducía hasta el Cerro de Valparaíso, donde se encontraba la Abadía del Sacromonte, fundada en 1610, que desde 1595 se había convertido en un importante centro de peregrinación impulsado por el descubrimiento de los restos de San Cecilio, primer obispo de la ciudad, y de otros santos mártires. Un desatado fervor popular pobló el camino de cruces pétreas y de madera ofrendadas por particulares, instituciones y corporaciones gremiales o profesionales, ganapanes o palanquines de la plaza de Vivarrambla, hortelanos, mercaderes o las que se fueron sumando oratorios y capillas que finalizaban en la ermita del Santo Sepulcro. Enrique de Jorquera nos da buena cuenta de este recorrido en 1640 y describe con precisión algunas de sus cruces más significativas. Tenga el primer lugar en cuanto a cruces del Sacromonte Ilipuritano y la Sacravía de los terceros de la gran casa de nuestro seráfico San Francisco, que comienzan desde las principales casas del Chapís y acaban en el Monte Calvario y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que están fundados al principio y subida de la cuesta de dicho Sacromonte Ilipuritano, obra de grande admiración e igual costa, hecha por la devoción y limosna de los hermanos terceros que frecuentaban esta vía sacra todos los viernes del año por la noche. Son muchas cruces de piedra repartidas a corta distancia donde se meditan los pasos de la pasión. El académico granadino Juan Ruiz Jiménez, en un trabajo extraordinario y preciosista, detalla los entresijos de este Vía Crucis de una manera brillante y la importancia de la ermita del Santo Sepulcro, sumergiéndonos en aquel siglo XVII. Los hermanos cofrades y la gente que se sumaba al Vía Crucis comenzarían el recorrido previo desde su sede en el convento de San Francisco el Grande, lugar en el que guardarían los enseres que portaban en la procesión, para dirigirse a la iglesia de San Pedro y San Pablo, donde tras un acto de arrepentimiento y el rezo de las primeras oraciones, continuaban el itinerario por las 3 estaciones previas que realizaban antes de llegar a las casas del Chapís, donde había, según Van den Harmen, una imagen de Nuestra Señora y que, como he apuntado, era donde estaba el comienzo de la Vía Dolorosa. El Vía Crucis constaba de 14 estaciones, en cada una de las cuales se obtenían 30 indulgencias plenarias y se sacaban 2 ánimas del purgatorio si se cumplía con unos ciertos requisitos. Van der Harmen precisa los pasajes de la meditación y oraciones que se realizaban en cada una de las estaciones, así como la distancia que separaba cada una de ellas. Terminado el recorrido en la ermita del Santo Sepulcro, ya en el Sacromonte,
subían hasta la colegiata, donde continuaban con distintos rezos durante la visita de los hornos en los que habían recibido martirio San Cecilio y sus compañeros, y a la iglesia de la abadía. En esta última tenía lugar una plática que estaba a cargo de uno de los canónigos de esta institución, y las disciplinas de los cofrades, ajenas a la exposición pública característica de las procesiones de disciplinantes de otras cofradías penitenciales. Durante el regreso a la ciudad se viene diciendo la coronada de Nuestra Señora, para que así como la ida se hizo en conmemoración de la Sagrada Pasión de Cristo, Señor nuestro, a la venida se haga con los gozos de su Purísima Madre. A lo largo del camino se iban recitando otras oraciones marianas correspondientes a los 7 misterios gozosos y se obtenían nuevas indulgencias. Llegados a la casa del Chapís, postrados ante la imagen de la Virgen, decían una última oración con la que concluía el Via Crucis. Finalmente volvían a pasar por la iglesia de San Pedro, donde con la bendición del cura o de otro sacerdote se van a sus casas casi a la medianoche, y esto es todo el año, todos los viernes y el miércoles de ceniza. Este es el nacimiento de la tradición del Via Crucis en Granada, que a principios del siglo XX tiene su máximo exponente en la hermandad de la parroquia albaycinera del Salvador, en torno a 14 tapices pintados por Garrigues. Hermandad decana de la Semana Santa de Granada, pionera de Via Crucis al Cerro del Aceituno, que desde El Salvador a San Miguel derrama fe por las veredas empedradas, con centurias de romanos sobre el arco de Fajalanza, despertando a la madrugada, empujando al amanecer con Jesús de la amargura en humildes andas, y tras él su eterna Madre de las Lágrimas, más tarde Nuestra Señora de los Reyes, pues justicia y agradecimiento hay que hacer al hecho de finalizar prolongado exilio catedralicio, consiguiendo por fin la titularidad de la primera iglesia de Granada, la mezquita de Teibir, a la Señora de la Cava, de la Garnata al Yahut, de la eterna Granada. Pie que al cristiano arrodilla para besar sus dedos y orar postrado, el símbolo de total entrega por su fervor mariano, pues la soledad dominica es la soledad también del campo del príncipe, es la soledad de soledades, la de túnica granate que sobre su regazo apenada contempla los estigmas de la pasión, siempre prolongada por la humildad de su hijo con clámide y cañilla, que avanza en austero estilismo a las órdenes de Sánchez Osuna o José Carranza, eternos, perpetuos capataces del Realejo y de Granada. Cuando por fin floreció la primavera, se acallaron los tiros y los hermanos dejaron de matarse, salió el Consuelo a la calle para poner orden en las veredas. Del Sacromonte a Granada, en mayo del 39, se ponen los cimientos de esta legendaria hermandad que, gracias a 3 ilustres cofrades, perdura en el tiempo, gozando de sus bodas de diamantes y ahora mucho más, otrora celebradas. José Esteves, Agustín Pacetti y José Jiménez tienen la visión perfecta para crear una hermandad en el lugar más gitano de Granada. Teniendo la abadía como sede, no se puede pedir mayor emblema para realizar el mayor recorrido imaginado hasta la fecha, serpenteando entre las pitas para jugar con las bengalas y las hogueras, para dejarse mecer por las mejores saetas, esas que brotan en la madrugada a las puertas de las cuevas, donde el quejío flamenco tiene su cuna y el duende del baile sus recovecos junto a la luna. Y así, de esta manera suave, con la mecida justa y el corazón en balanza, nos acercamos, Madre, a la madrugada de Granada, porque madrugada es la que nace en la vereda de en medio y muere con el amanecer reflejado en la fachada de una abadía incomparable, en un monte desde siglos consagrado. Cristo de 4 clavos, tiznado por las hogueras, semblante del buen descanso para escuchar las saetas, que la luz de las bengalas en arco iris la noche convierta, pues el Sacromonte es pleno día, aunque de noche parezca. Sinfonía de las gargantas que a tu paso desencadenas, entre payos y gitanos rivalizando en buena lid la contienda, de cantes grandes de fragua entre vereda y vereda. Consuelo de 4 clavos, único de tu ralea granaína, de la capilla de Aeropagita sales para reinar en la abadía,
mientras Modesto Velasco te graba en su retina, devolviéndonos tu imagen entremecida y mecida. Señora del Sacromonte, patrona eterna del cante, con tu poderío dominas el toque y el baile que unos churumbeles hacen en la puerta de sus cuevas a tu paso, con gárrobo y flamenco desplante. Señora de canastos de mimbre, de repujados en cobre, de pleita de esparto, de esquiladores de crines al instante, recibid la ofrenda cantábora de esta Granada que se hace gitana de noche y jesuita de tarde. Y ya que hablamos de Modesto Velasco, policía del gabinete dactiloscópico, pero fotógrafo de la Semana Santa en Granada, mi homenaje a todos los que con su cámara al hombro se echan a la calle para tomar las instantáneas que perduran en el tiempo y que gracias a ellos tenemos carteles memorables de nuestra historia en la calle, publicaciones ilustradas y siempre con el desinterés por delante, pues son muchos más los gastos que las recompensas, pero ellos también son cofrades. Es Granada la ciudad de los 1000 pregones, y entre ellos el más nuevo es el cartel de nuestra Semana Santa, ese que no necesita de voces y ruido para hacerse oír, el que desde un escaparate, una puerta o fachada es capaz de hacer volver sobre sus pasos al tranquilo paseante y enfrentarlo a la verdad de su mensaje. Ese sin duda es el cartel cofrade, porque a la verdad del motivo, Granada añade al cartel sin proponérselo, 3 virtudes teologales: la riqueza infinita de su imaginería, imposible de encontrar en otras partes, la sinuosidad y escarpado de sus calles y el paisaje con más patrimonio mundial por metro cuadrado por donde discurren sus desfiles de penitencia. Esto sí que no nos lo puede quitar nadie. Medita Jesús sobre una roca sentado en mitad de su martirio, con orgullo por mujeres transportado. Medita el Hijo de Dios que durante años vivió la Granada de San Juan de Dios muy a su lado, y medita ahora su suerte cuando desde San Justo y Pastor, con vitola de estudiante, por la tuna es cantado cuando avanzada la tarde y en sus estantes por el barrio de San Jerónimo llega la tarde. Cristo de los estudiantes de colegios mayores, escuelas y facultades, tuyo es el poder y la nota, cuando en la plaza de la universidad se examinan tus cofrades, de su militar en la fe, formando cortejo a tu sereno semblante, paseándote por Granada con aroma de incienso, al ritmo del Gaudeamus Igitur. Virgen de los remedios, remedia nuestros males, que tu intercesión ante Jesús mitigue nuestras fatigas. Alegrémonos, pues, de haberos recuperado y ayudadnos a aprobar en las aulas, en la iglesia y en las calles. Imperial de San Matías, parroquia de las Eternas, con un barrio como el tuyo se conquistan nuevas tierras. Altar de calle con ángeles de chupete y gafas, con techo de palio de ortuño, cofrade del alma, de una Virgen de las Penas que de rodillas es portada por costaleros de historia en las calles de Granada. Precede el de la paciencia, morador de biblioteca en la casa de Juan Ciudad, que tanto sabe de sacrificio por los demás. Cortejo al convento del Carmen por documento hermanado, de hábito y capillo en oro viejo y morado, de una Semana Santa presidida por Montalvo. Barrio de San Matías, otrora poco horadado por cortejos vecinales, pero de paso obligado al común de los cofrades como arteria que conecta varias Granadas cuaresmales que al ritmo de costalero va racimando cofrades. Salve, estrella de los mares iris de eterna ventura. Salve, fénix de hermosura, madre del divino amor. De tus 12 varales penden rosarios de amor que con su tintineo van componiendo la partitura musical del mejor andar costalero. Costalero del Realejo, a la señora del Rosario entregado, como el marinero al timón de la nave que surcando va por las aguas en busca de un horizonte preñado de amor, de espuma y azul empapado. Cristo de las tres caídas, del palo mayor tallado, en tu semblante cetrino está la escuela imaginera granadina de mayor calado. Melena al viento la tuya y de espinas coronado,
te escolta el buen Cirineo involuntariamente cantado, para evitar que sucumbas antes de llegar a Calvario. Cristo de las tres caídas en el albaicín venerado, en real clausura de reina, la mayor cristiana del pago, cae sobre mis hombros, Señor, como si fueras el del paño. Y llegado este momento, tampoco es ya de agradecer a todos los medios de comunicación granadinos el seguimiento y promoción de nuestra Semana Santa. Prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, cuyos hombres y mujeres se desviven por dar noticias durante todo el año de cuanto acontece en torno a nuestra Semana Santa. Cofrades y periodistas convertidos en propagadores de todo lo que acontece en derredor de las hermandades, en la mayoría de los casos de manera altruista, con el solo pago de la recompensa desinteresada por el solo hecho de sentir nuestra Semana Santa como el pago propio y digno en su publicación. Amor y entrega fundaron desde San Ildefonso a San Isidro un Cristo de cruzacuestas con túnica de pajizo que al llegar a Concepción franciscano se rehizo. Cristo aristócrata de las eras que Zúñiga reinventó para poder gozar así en el frontispicio de una postal sin igual con el fondo de la Alhambra junto al Hospital Maristán. Convento de la Concepción, donde como por hechizo costaleros novatos se convertirán en padres de un oficio que tiene por gallardía portar a los titulares por amor y en simpatía, que siempre y solo con ese paso y ese pago están satisfechos, se dan todos de por vida. Aurelio López Azaustre, hacedor de rostros virginales, echa el resto con la concha. No hay parangón, es de cabales. Su rostro es de Cantejondo. Los plateros ya lo saben, por eso en su Carmen Albaicinero se gestó tal grandeza, con hechura maestrante, que en el azul es el del cielo, y la plata su sextante, para no perder el rumbo cuando hasta la catedral baje, buscando la madrugada en esa noche de luna que solo tiene Granada. En el principio fue el amor y la entrega y María Santísima de la Concepción, y el Verbo estaba en Dios. Y como crisálida divina del germen muy cofradiero, por los mismos hacederos apareció el Nazareno. Y una virgen carcelaria, patrona de muros adentro, salió de la clausura a la calle, de la Merced, Señora, yo soy vuestro siervo. Cedro noble para barbero, que gubia a gubia fue tallando al Nazareno, gota de sangre del pómulo que cae sobre la uña del dedo grueso. En los muros donde habitó Gonzalo Fernández de Córdoba, fiel servidor de la reina católica, se velan las armas antes de combatir al infiel que aún mora en la ciudadela. Muros conjuntos donde aguardan el Nazareno y su Virgen al sonar de madrugada la campana alambreña, en miércoles santo de rezo, rechazando las tinieblas, esperando al nuevo día en que San Juan de la Cruz entre por la cancela y como buen confesor declare la noche abierta, pues oscura ya no está desde que ella bajo palio la regenta. Y llegamos así a la noche del Jueves Santo, que por lo visto no tiene madrugada en Granada. Los antiguos alumnos salesianos tienen mucho que ver en el nacimiento de la más joven hermandad del Jueves Santo. Al amparo de María Auxiliadora, donde Torremocha ensancha los campos y se adivina a los lejos el río Dílar, surcando páramos en capillas adosadas al templo, el Cristo de la Redención, in memoriam de aquel año, recuerda al menesteroso Sáez y a tantos alumnos olvidados que con orgullo vistieron el azul y negro del hábito. La Virgen de la Salud, en trono, madera y plata basado, cruza la Semana la Santa del norte a sur, de este a oeste, desde el moderno Zaidín, camino del Puente Blanco, para llegar la primavera a la Seo Granatensis, regresando pronto al barrio, pues de nuevo, cuando del río está a este otro lado, es cuando mejor se comprende el significado del sudario, que aun habiendo sido menguado, paño de pureza generoso se antoja al crucificado, más lejos de ser mácula esto, muy por el contrario, es signo de distinción, de diferencia, de garbo, pues quiso así el imaginero que este Cristo de mechón alado
no fuera así confundido con ninguno que a su lado pudiera también situar su cruz en el monte del Calvario. Llegado es el momento, pues, de agradecer aquí a esa nueva hornada de pintores cofrades su imprescindible colaboración para con nuestras hermandades y, por ende, con nuestra Semana Mayor. Son muchos los que han retomado la pintura para ofrecernos en la última década excelentes carteles que representan nuestras advocaciones y nuestra Semana de Pasión. Permítaseme, ante la tentación de pasar lista y olvidarme de alguno, representarlos en algunos que nos precedieron en ese inmenso amor artístico, como José Ortuño en su Cofradía de las Penas, Hipólito Llanes en su Cristo de los Favores y Nuestra Señora de las Angustias, y el maestro Manuel López Vázquez en María Santísima de la Concepción. Todos ellos y los actuales pintores de gloria son gloria para nuestra Semana Santa. Aurora de los toreros, sultana de los jazmines, del mirto, el arrayán, el tomillo y el romero, del galán de noche y la albahaca. Señora de mariscales y montenegros que con sus vestidos de luces te han cosido el palio de blanco y oro para subir al cielo. Baja a Granada como volando por las rampas que los soldados del batallón mixto, los ingenieros Zaparón, rinden a tu paso para más que andar, levites por San Gregorio hacia abajo. Llegando a Plaza Nueva, a la voz del buen Tamayo, tus costaleros te paseen como en una nube por el asfalto, que aguarda desde hace rato el buen Jesús del Perdón, tu hijo muy amado, que atado a una columna antes que tú ha paseado desde San Miguel a la Chancillería por los grifos de San José serpenteando hasta la casa de Enrique Morente, donde una saeta se ha abierto paso, y en seco los costaleros, por seguirillas andando, en la cava de Molina han puesto todo su encanto, para abordar desde dentro la carcelera y el taranto en noche de primavera, la del mismísimo antaño, martes santo, cuando la aurora preside ahora la noche del jueves santo. Encabezando el cortejo, junto al diputado de Crujía, va la banda que dirige el sargento Patricio, corneta ilustre de España, que te tiene sorpresa asegurada, porque al pasar por tribuna estrenará por vez primera el silencio de Royaxe y el himno de la alegría, para que la gente empiece a llamarte Aurora, guapa, guapa y guapa. Dubé de Luque trabaja en su taller sevillano para dar imagen cierta de un albaicín artesano que con casticismo sale en primavera descalzo. Jesús de la Pasión, con el cobre entre sus manos, rescata templo en Granada, de San Cristóbal llamado. Corona así el albaicín, extramuros va rezando, recordando Vía Crucis por el aceituno andante. Su estrella le va guiando por la cuesta de la Alacaba. El tambor va retonando a ritmo de su banda, que va Quino comandando, subido sobre una estrella, a Plaza Larga llegando. En la calle Panaderos el aguador va refrescando a esa buena gente que con los pies bajo el faldón va rezando. Retornando por Pajés van haciendo la alborada, con los primeros rayos de luz la noche ya no es callada, pues los pajarillos toman el relevo a la decana banda que en estrella de amaneceres va bordando el pentagrama. Las 12 en punto están dando, es noche oscura del alma. Las luces se apagan sordas, el silencio es el que manda. Chirría la puerta eclesial bajo la alhambra cobijada. Se escucha en el aire una voz: Cristo de la Misericordia, Granada te espera. Y al ritmo de un tambor destemplado que encabeza el negro cortejo, Granada comienza a ser de negro luto pintada. Color cetrino en su rostro a imagen de aquel cadáver que en la casa aloesinera de los mascarones Demora tuvo delante para poder darle vida a este silencio gritante. Muerte que a gritos pregona desde el silencio gestante a un solo Dios verdadero que sobre Taracea va reinante entre cera de tinieblas, entre pistilos y estambre, mientras los artilleros lo mecen en silencio y para adelante. Con marcialidad medida, armas a la funeral colgantes, en señal de pleitesía, con la testa descubierta, como un rindan armas constantes.
silencio del saetero que rasga el pelo, en el que Morente le dice, bajo el alminar de San José, cuando la noche se cierra, sin la sonante en la calle. Dios sube hasta San Nicolás, mientras el día se abre paso por los caminos del canto. Mi reconocimiento, respeto con admiración y cariño a la iglesia instituida a la que pertenecemos todos. Atrás quedaron los años del ostracismo, los 60 y 70 del siglo pasado, en el que parte de esa iglesia daba la espalda a la Semana Santa, hasta el punto de que nos obligaban al incumplimiento de nuestros estatutos, que dicen que el sentido de salir a las calles es hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Algo que nos fue vedado durante decenios hasta que el hoy cardenal Antonio Cañizares abrió las puertas del templo a las hermandades con la llegada del tercer milenio. Recuerdo con cariño aquel martillo de madera que la Hermandad de las Penas, con el que se golpeaba la cerrada cancela catedralicia al paso de las hermandades. Años atrás, suplicando nuestra entrada. Mucho han cambiado los tiempos y los cofrades reconocemos ahora el buen trato que recibimos de la autoridad eclesiástica, en perfecta sintonía con nuestras hermandades de gloria y penitencia. Somos miles y miles de hombres y mujeres los que conformamos estas asociaciones de la Iglesia, que hoy sí nos sentimos respaldados y conducidos, como así debió ser siempre. Aunque las nuevas jornadas de cofrades solo reconocen al compadre por sus acostumbradas saetas, deben saber que ha sido persona imprescindible en la historia de nuestra Semana Santa, sobre todo en el mantenimiento y recuperación de diversas hermandades y, lógicamente, fundador y primera semilla germinadora de la Granada Rociera, o recuperador y secretario perpetuo de la Asociación de Amigos de la Capa, bajo mi presidencia. Inaugurando la década de los 80 del siglo pasado, José Ocaña Carmona, el Sota, a la sazón hermano mayor de la Hermandad del Rosario, con sede en la Catedral del Realejo, trajo, como era tradición, a la banda de música de la Armada Española para acompañar el cortejo del Miércoles Santo, pero el día anterior, bajo las órdenes de su director Manuel Galduz Verdaguer, los marineros dieron un concierto memorable en el Auditorio Manuel de Falla, antes del incendio, a base de marches de Semana Santa y militares que todavía está en el recuerdo de muchos granadinos. Tuvimos la suerte de que Radio Popular de Granada lo retransmitiera en directo para todas las Españas, gracias a un montaje técnico del todavía no superado en su sapiencia Pepe Campos de España, que para tal menester estrenó el primer micrófono de cañón que vino a esta tierra con poderes sobrenaturales sabiamente instalado en el palquillo de cámaras. Por entonces algunos teníamos algunas dificultades para entonar la salve marinera que la compañía de honores y la escuadra de gastadores entonaban solo a la salida de la imagen a la plaza de Santo Domingo y a su regreso. Pero el Sota hizo imprimir miles de fotografías de la Virgen del Rosario, en cuyo reverso se podía leer con claridad la letra de la oración que todos los marineros de la Armada rezan al atardecer, debidamente formados en las cubiertas de nuestros barcos, por muy lejos que estén de la patria. Aquel año, a las voces habituales de la marinería, nos unimos los cientos de cofrades que, estampa en mano, resolvimos con solvencia y a voz en grito el rezo de la salve a Nuestra Señora. Yo jugaba con ventaja, porque en mi niñez ya me había enseñado mi tío Antonio López Marín, que sirvió en el Minador Marte y en la fragata Magallanes durante sus 2 años de mili. El mismo que ya en esa época estaba con el proyecto del tallado y dorado, del que sería el nuevo paso de Jesús de las Tres Caídas. Esa imagen tan especial que días antes habíamos bajado en solemne Vía Crucis desde el albaycinero convento de Santa Isabel la Real, cuyo cortejo, por su sobriedad y seriedad, al pasar por una antigua bodega a la altura de la Cruz Verde, dio el susto más grande del mundo a 2 parroquianos que, con más de media en las agujas, salían de la taberna con destino a sus casas, pero al tropezarse con sorpresa con la cara del Cristo sobre ellos, exclamaron: «Compadre, ¿qué es esto?», volviendo rápidamente sobre sus pasos a la barra del bar. Asunto este más que comprensible si tenemos en cuenta que ya caía la noche sobre el barrio
las pocas farolas no se habían encendido y la única luz eran las pocas velas que portábamos los componentes del lúgubre cortejo, que en unas parihuelas hacíamos que la melena natural del Cristo, de la que tanto sabe Barrabás, se bamboleara de un lado a otro de su rostro. Aquella tarde del Domingo de Ramos de 1976, la Semana Santa de Granada mostraba una de sus peores caras desde su nacimiento. Cortejos menguados y deteriorados, junto a una escasez de flora en tronos abandonados por el paso del tiempo, hermandades que ya no salían a la calle, como era el caso, entre otras, de escolapios o ferroviarios, o las que salían contra todo pronóstico, aunque tuvieran que hacerlo de un garaje en la placeta de Cuchilleros, como ocurría con la de los gitanos, que peregrinaba sin cesar por iglesias, entre las que destacó San Matías. El propio Consejo de Hermandades de Sevilla, al comprobar la tragedia granatensis, abre una cuenta corriente en el Banco Hispanoamericano de la calle Sierpe para que los cofrades hispalenses que lo deseen echen una mano para salvar nuestra Semana Santa, y eso hay que agradecerlo eternamente. Pues en ese panorama desolador, tras comprobar el paupérrimo regreso de la Hermandad de la Santa Cena, cuyo paso iba sobre ruedas, y la victoria a hombros de profesionales mandados por el padre de Jaime, el futbolista portero del Zaire, en la tabla del Sota coinciden y se lamentan de la trágica situación de la Semana Santa de Granada un puñado de amigos, entre los que destacan Curro Andrés, Ángel Rodríguez, Alberto Rodríguez Roldán y Pepe Montero, entre otros, llegando a la conclusión de que lo que Granada necesita es un auténtico revulsivo para volver a ponerla en el mapa de la Semana Santa. No era justo que la ciudad que aportaba el paisaje más bello a los recorridos procesionales de todo el mundo, la que conserva su tradición centenaria como la que posee auténticas joyas de la imaginería para procesionarla, estuviera a punto de la catarsis. Y estos fueron los que se pusieron manos a la obra y en menos de un año, teniendo aprobados estatutos de una nueva hermandad que cruzaría las filas cofrades de Granada después de decenios, tuvieron el acierto de no recuperar ninguna de las que salían, porque eso hubiera ralentizado el proceso de recuperación. Fueron más allá y, contra todo pronóstico y contra la opinión de muchos, erigieron una nueva hermandad desde la que dirigir con savia nueva sus solo destinos de una nueva cofradía, sino la historia venidera de la Semana Santa de Granada. A la nueva incorporación de nuestras calles, bajo la advocación de nuestro Padre Jesús del Amor y la Entrega, primero al que se llamó Manuel en esta plaza, y María Santísima de la Concepción, la Concha, por la saeta que le escribió José María Parro, que terminaba diciendo que una perla hubo en tu vientre que fue nuestra salvación. Fue la envidia de muchos y el acicate de otros que no dudaron en unirse al entusiasmo y rescatar la Semana Santa de Granada del pozo oscuro donde había caído por la desidia y la indolencia de algunos irresponsables que, no dando paso a la juventud en sus juntas de gobierno, se habían cerrado el futuro, prefiriendo que se perdieran las hermandades antes que dejar la vara de mando. Eran tiempos en los que, contra todo pronóstico, Antonio Medina, hermano mayor de la Borriquilla, lograba cada año el milagro de poner en la calle la hermandad encargada de abrir la Semana Santa de Granada. Pepito, mi amigo de entonces y de ahora, que sabe de vestir hebreo y cargar con una palmera 4 veces más grande que tú, ya apuntaba maneras para llevar un día el báculo dorado de la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando en los 60 y 70 del siglo pasado la iglesia de San Andrés se hacía grande para sacar por la calle de Elvira el primer cortejo de la Semana Santa, con solo un paso. Mi amigo Pepe, a quien no me he atrevido a pedir el secreto de cómo se fríe el pescado para que sepa gloria como el suyo, ya profesaba su amor por esta su hermandad, la Borriquilla. Siempre fue escuela de cofrades. Es muy raro que, siendo niño, no haya salido en ella, pero son muy pocos los que tienen el valor y el sentimiento de, cuando son adultos, seguir en la cofradía. Y ese amor desinteresado siempre lo ha tenido mi amigo Pepe, el de los diamantes. Años en los que Dubé de Luque no había concebido aún a la Virgen de la Paz tras el paso del maestro Espinosa. Todavía no había llegado con su total entrega a la señora mi admirado Joaquín Melgar, hombre que entendía de dulces y, como tal, aderezaba a la nueva Virgen en la calle de Elvira con el donaire de una manola de las que suben a la Alhambra.
Y fue en esos tiempos cuando la hermandad alhambreña, empuñando llave de plata, comenzó a golpear la puerta de San Andrés para abrir la Semana Santa de Granada al mundo en un gesto que ya es histórico. Miguel López Escribano, de certera sentencia en sus argumentos, con posada a los pies de esa maravilla llamada Alhambra, que no dudó nunca en poner sus conocimientos a disposición de cuantos le necesitaron para llevar adelante proyectos que hoy jalonan nuestro historial cofrade. Años de escasez y de penurias, pero con dosis de ilusión inquebrantables, como aquella banda de cornetas y tambores que don José Gómez Sánchez Reina incluía en el desfile de su Santa Cena y que por su Semana Mayor tiene dos causas inmediatas muy determinadas en el primer cuarto del siglo XX. El interés demostrado por los arzobispos José Meseguer y Costa y Vicente Casanova y Marsol en la fundación y vigorización de las hermandades penitenciales y el enriquecimiento y consolidación de la burguesía granadina que impregnaría la vida social de nuestra ciudad de su impronta tradicional y católica. El resultado es que en solo 10 años se funda el Vía Crucis y la entrada de Jesús. La borriquilla, tras diversos avatares, tendría que esperar hasta 1943. La misericordia, el silencio en el 24, el rescate en el 25, la humildad también, la Santa Cena en el 26, y se reorganizan el Santo Entierro en el 24 y la Soledad en el 25, más antiguas que las anteriores. Pero esta primera oleada fundacional evidenció inmediatamente la dificultad que implicaba la organización de los desfiles procesionales y la solución fue similar a la ya puesta en práctica en ciudades como Málaga: crear una federación de cofradías cuyos objetivos fundamentales serían coordinar la distribución de los días de salida y los horarios e itinerarios, unificar la gestión ante las autoridades civiles y eclesiásticas de las autorizaciones pertinentes y las posibles ayudas y establecer un cauce adecuado para la relación con otras asociaciones culturales y religiosas de la ciudad. En la Cuaresma de 1926, el 11 de marzo, el cardenal arzobispo Casanova y Marsol firman los estatutos de la Federación de Cofradías. Su primer presidente, José Casinello Núñez, hermano mayor de la Soledad, se encargó de que entre sus primeras labores estuviera naturalmente la organización de los horarios e itinerarios de los desfiles procesionales, difundidos popularmente con un programa de mano incluido en prensa. Además, el recorrido de las calles por las cuales pasaban esas hermandades fueron cubiertas con sillas, cuyo alquiler constituyó la primera fuente de ingresos de la Federación, junto a la acuestación entre empresarios y comerciantes. Ese mismo año se funda e ingresa en la Federación la Cofradía del Rosario, filial de la Archicofradía del mismo nombre fundada por los Reyes Católicos, mientras que la Cofradía de la Esperanza, aun habiendo sido fundada ese año, tuvo que esperar a 1930 para procesionar y ser federada. Al año siguiente, en 1928, se procedió a la renovación del presidente, cargo que durante muchos años sería anual y que recayó en Vicente Ibáñez Alonso, hermano mayor de la Humildad. Se fundan las cofradías de Santa María de la Alhambra y la de los Favores, que revitalizó una arraigada corporación devocional con orígenes en el siglo XVII. En los primeros años 30 se suceden una serie de eventos federativos de profundo arraigo en la vida cofrade local. La edición del primer cartel de la Semana Santa granadina, posiblemente el más antiguo de España, experiencia que volvería a repetirse y que desde 1940 ha sido una tradición estable, y la celebración de sendos Vía Crucis solemnes en la Iglesia Catedral Metropolitana durante los años 1932 al 34, a causa de la imposibilidad de realizar los desfiles procesionales. En 1935, y con Miguel García Bartolomé, hermano mayor de la Santa Cena y la Presidencia, las hermandades y cofradías vuelven a desfilar, uniéndose a ellas en esta ocasión la de los Escolapios, que debido a la guerra no pudo federarse hasta 1940. Celebramos el primer siglo de vida de la Real Federación de Cofradías de Granada, rindiendo homenaje a ese puñado de valientes que han protagonizado su historia. Tras la guerra y bajo el mandato de Santiago Valenzuela Suárez, hermano mayor del Vía Crucis,
Vuelven a salir la totalidad de las federadas, a las que ese año se une la Cofradía del Cristo del Consuelo, y en 1941 la de los Dolores, fundada durante la guerra por el tercio de Requetez de Isabel la Católica. Con García Batlle de nuevo en la presidencia se reorganiza la de la entrada de Jesús en Jerusalén, tutelada en la práctica por la Federación hasta que se federa en 1947. Debido a su fallecimiento lo sustituye provisionalmente el hermano mayor del rescate, Ramón de Contreras Pérez de Rasti, durante cuyo breve mandato se federan dos nuevas hermandades, la Oración en el Huerto y la Sentencia, en 1944. Al proceder a la elección correspondiente, el cargo recae en el hermano mayor de la entonces joven Cofradía de los Escolapios, Félix Infante Vilches. Él impulsó y organizó el pregón oficial de la Semana Santa de Granada, que pese a su inicial intermitencia, se convirtió en una de las actividades cofrades más características de la Federación. El primer pregón lo llevó a cabo Federico García Sanchís, escritor y conferenciante de fama en la década de los 40, el miércoles santo en el Real Monasterio de San Jerónimo. En los últimos años de la década fueron presidentes Luis González Rodríguez, hermano mayor y fundador de la Sentencia, bajo cuyo mandato firma el cardenal arzobispo Agustín Parrado un nuevo decreto para las hermandades y su federación, y se federa la Cofradía de la Aurora en el 49, y nuevamente Ramón Contreras entra en la federación. De 1952 a 1955 ocupa la presidencia José Gómez Sánchez Reina, hermano mayor de la Santa Cena, que seguiría presente en el mundo cofrade hasta la hora misma de su muerte en los años 80. Sería Francisco Gómez Montalvo, hermano mayor de la Cofradía de las Penas, quien como nuevo presidente de la Federación solventaría esas crisis que tenían sus signos más evidentes en los conflictos con los costaleros aliados, fruto de un momento difícil para la situación económica y política del país, que se movía en la incertidumbre ante el final del franquismo. La decisión de Gómez Montalvo es entonces drástica. Anuncia públicamente que de no conseguirse superar las dificultades económicas, se suspenderán los desfiles. Desde Sevilla el Consejo de Cofradías se ofreció a aportar la cantidad necesaria y llegó a programar una suscripción, como dije antes, pero no fue necesaria, pues el gobernador civil logró de la Caja Provincial de Ahorro, que estaba en pleno proceso de constitución, que adelantara la cantidad necesaria. Esta situación de penuria se remediaría cuando a partir de 1978 comiencen a llegar los jóvenes a las hermandades y cofradías. La formación de las primeras cuadrillas de costaleros devocionales, inmediatamente generalizada, supuso no solo la supresión del gasto más importante en las organizaciones de las procesiones, sino una fuente de ingresos desde el momento en que, como hermanos cofrades, los costaleros contribuyen con sus cuotas y papeletas de sitio, además de con su labor al mantenimiento de las hermandades y cofradías. Unido a este resurgir comienza una tercera oleada fundacional. En el 77 se crea la Hermandad de la Concepción, en el 80 la de la Estrella de los Estudiantes y en el 82 la Encarnación y el Nazareno. La Semana Santa Granadina comenzaba un periodo de esplendor no igualado y correspondencia en el peso específico de la Federación, que se hizo más evidente, lo que le impulsaba también a renovar sus estructuras y formas, comenzando por el propio escudo. A ello se une el hecho de que en el predominio político del PSOE en el Ayuntamiento vaya acompañado de una decidida protección e impulso de las tradiciones, entre ellas los desfiles procesionales, con la fundamental presencia en el gobierno municipal de José Miguel Castillo Higuera. Las subvenciones del Ayuntamiento aumentan considerablemente y la Federación es premiada con la Granada de Oro, que años más tarde recoge Gómez Montalvo de manos del entonces alcalde de Granada, Antonio Jarandro. De la magnífica historia que de la Real Federación hace de manera brillantísima Antonio Padial, quiero poner especial énfasis en la figura irrepetible de mi amigo José María Ortiz Rodríguez, el primer presidente de Federación para cuya elección por primera vez no es necesario ser hermano mayor y que tiene ahora una duración de 4 años. Bajo su presidencia, en el año 99, el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares Llovera, comunica a las hermandades o cofradías que la ciudad
Su intención es de que a partir del año 2000 realicen sus estaciones de penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral, aunque primeramente declara que se hace para obtener las indulgencias jubilares. La tradición de pasar por las naves catedralicias se ha venido manteniendo desde entonces. Entre los logros más destacados del mandato de José María Ortiz sobresalen la ampliación a 3 del número anual de la revista Gólgota, el traslado de la sede oficial de la Federación en octubre del 2000 al Centro Ágora y la celebración de diversos actos conmemorativos del 75 aniversario de la Federación bajo el lema Unidos por el mismo espíritu, que sirvió igualmente como título para la primera publicación de la Federación destinada a la formación de los cofrades. José María Ortiz recibió la medalla de oro de la Real Federación en junio de 2010 por el gran esfuerzo renovador y dedicación a la institución y a las hermandades granadinas. En octubre de ese año Ortiz fallecía dejando un enorme legado de trabajo y sacrificio por la Real Federación y por su hermandad del Cristo de la Misericordia de Silencio. Era estar querido que otro Ortiz, Armando en este caso, sea el que celebre el primer centenario de la Real Federación y otro Ortiz el que lo proclame, no sin reconocerle a Armando que durante su mandato la institución ha tenido una penetración en la sociedad como antes no se había conocido, con una conexión con las instituciones públicas y privadas de primer orden, fortaleciendo el vínculo con la autoridad eclesiástica y haciendo mucho más permeable a la sociedad el mensaje cofrade. A lo largo de estos primeros 100 años de la Real Federación de Cofradías, el anecdotario es amplio y rico en matices de todo tipo. Por ejemplo, podemos presumir de una colección de carteles de los primeros 20 años, que son una auténtica joya que conservar. De igual manera, los pregoneros han sido de un altísimo nivel, pero es muy difícil mantener el listón durante un siglo. Así que tuvimos años sin pregón, pregoneros que llegaron a cantar las excelencias de nuestra Semana Santa hasta en 3 ocasiones y otros que no estuvieron a la altura de las expectativas. Algún compañero periodista de muy reconocido prestigio a nivel nacional no alcanzó las cotas deseadas porque, entre otras cosas, dijo sin pestañear: esta mañana, cuando en mi suite del Hotel Alhambra Palace escribía este pregón, ante lo que cabe preguntarse que si escribes el pregón de la Semana Santa de tu ciudad 2 horas antes de darlo, a lo mejor el resultado no es el que esperábamos de ti. Yo no digo que tarde como yo 30 años, pero en el término medio está la virtud. El pregón de 1983, celebrado en el Salón de Plenos de nuestro ayuntamiento, tuvo una anécdota para la historia. Lo daba el rector de la universidad, Antonio Gallego Morel, que ya había sido pregonero en 3 ocasiones, y lo presentaba el alcalde de la ciudad, Antonio Jara Andreu. Dado que el alcalde en aquel momento era solo profesor no numerario de la Facultad de Derecho y tenía que presentar al pregonero, que era nada más y nada menos que rector magnífico de la Universidad de Granada y por lo tanto su jefe, el alcalde hizo una larga y extensa presentación de la persona de Gallego Morel, sin escatimar en abundancia de currículos, elogios de todo tipo. Finalizada la extensa presentación, tomó la palabra el pregonero rector, dando el asunto como resultado que la presentación de su persona había durado 25 minutos y el pregón tan solo 18. Quedando así más que patente que es la primera vez que una presentación dura más que el propio pregón. De los pregones a los que he asistido guardo un recuerdo muy emocionado de la gran lección sobre nuestra Semana Santa que dio en 1999 Ángel Luis Salvador Medina. Fue un pregón realmente extraordinario, pero tuvo la mala suerte de quedar eclipsado porque finalizado el mismo tomó la palabra nuestro arzobispo entonces, Antonio Cañizares, para anunciar lo que la Semana Santa de Granada estaba esperando desde su nacimiento, que al año siguiente, año 2000, las hermandades ya entrarían a la catedral. En ese momento el teatro rugió en pie, la ovación se prolongó eternamente y el pregón de Salvador, pese a ser uno de los mejores pronunciados en toda la historia, pasó a un segundo plano sin mayor repercusión. En el año 1968 tuvimos nuestra primera experiencia con la televisión en directo.
Televisión Española, asesorada por dos granadinos de la casa, los hermanos José Luis y Armando López Murcia, vino a dar las mejores imágenes de la Semana Santa que impactaron a todo el país. Así que fue elegida la Hermandad de los Gitanos para protagonizar la jornada del Miércoles Santo. Pero para mayor realce, que la imagen fuera más atractiva, se desvió su recorrido de tal manera que el Cristo de los Gitanos atravesó toda la placeta de San Nicolás con el fondo de la Alhambra iluminada. En un practicable, junto a la casa del pintor Aperroley, ponía voz en directo a la escena maravillosa el gran presentador de la Española, Pedro Maciá, protegido por un impermeable con capucha ante la presencia de la lluvia, que se encargarían de aguar la retransmisión del día siguiente. La Virgen de la Alhambra salía entonces el Jueves Santo, pero Televisión Española solo pudo transmitir en directo al escuadrón de caballería de la Guardia Civil formado bajo la lluvia ante la puerta de la Justicia a la espera de la salida de la imagen, que nunca se produjo. Voy camino de cumplir 65 años de cofrade, si mi Virgen de la Aurora lo considera conveniente, y he conocido a tantos amantes de la Semana Santa que necesitaría horas y horas para hacer justicia con todos ellos. Pero no me resisto a compartir con todos vosotros algunos hechos vividos en primera persona y que forman parte de la historia. Serían como las 3 de la madrugada, cuando agazapados en el interior de la taberna del Sota, a media luz, con un radiocasete con marchas procesionales y más de la mitad con media en las agujas, dábamos una y otra chicota al futbolín, por aquel comedor de comidas caseras del que habíamos apartado las mesas y las sillas, cuando de pronto escuchamos que alguien subía el cierre metálico de la puerta con gran vigor, descubriéndonos en plena faena etílica y cofrade que se repetía noche tras noche sin importar fecha ni estación del año. Cuando la abuela de Carmela se retiraba a su dormitorio, Pepe el Sota se salía de la barra y el resto sucumbíamos al trance cofrade en toda su magnitud y grandeza. Fue entonces cuando una voz recia de caverna dijo desde la puerta: «Id sacando la cartera y firmar la inscripción como hermanos, que tenemos que sacar a la calle la hermandad de los Escolapios, que no tiene perdón de Dios esta ciudad si la deja encerrada otro año». Así que uno a uno fuimos firmando la papeleta, rutinando la anualidad de los residuos, y Antonio Sánchez Ramírez, el compadre, hizo la colecta logrando poner de nuevo en pie una hermandad tan señera como la del colegio al otro lado del puente de Genil, y de aquesta manera volvieron al cauce del río las hogueras y las bengalas al partir. Y dije yo a Pepe Campos de España, el más cualificado ingeniero de sonido que ha tenido Radio Popular de Granada, a que no eres capaz de montar un artilugio para que yo transmita por primera vez en la historia el paso de la Virgen de la Alhambra por la doble S interior de la Puerta de la Justicia. Y dicho y hecho, porque Pepe disfrutaba con los retos y pese a estar en plena Alhambra, sin un enchufe y sin posibilidad de instalar un enlace por aquello de Bellas Artes y el Patronato a nivel estético, yo lo que hice fue pedirle permiso a mi hermano José Luis Ramírez de Amenet para que me dejara estar a la invitación para los comentarios José Luis de Vicente, nieto del fundador de la hermandad, quien por tal motivo ese año no salió en la procesión vistiendo el hábito de su abuelo. Llevo varios años pidiendo el carnet de cofrade y hasta ahora nadie me lo ha expedido, y eso que lo he solicitado en distintas instancias. Lo cierto es que me piden mucho. No solo años de veteranía en la militancia cofrade, sino modelo de conducta, sabiduría de la materia, años de experiencia en el ejercicio de la vocación, testimonio de fe o pedagogía impartida. De esto último aporto diploma acreditativo de que fui el segundo granadino que impartió un curso de conocimientos cofrades en la Universidad de Verano de la Complutense, allá por los años 90, en tierras almerienses, aceptando la cariñosa invitación que una noche en la Casa Hermandad del Cautivo de Málaga, en el barrio de la Trinidad, me hizo el rector Gustavo Villapalos, en presencia de Pepe París, su hermano mayor, y de mi admirado Antonio Garrido Moraga. De mi antigüedad en las filas nazarenas presento los recibos de todo el año pagados al retirar el hábito blanco de la Aurora para formar parte de su profesión en 1960, hecho que tuvo lugar
en la zapatería de Antonio en la calderería del Bajo Albaicín. También foto vistiendo el morado y oro viejo del Cristo de la Paciencia, cuando la Virgen de las Penas salía sin palio. Digo yo que por trienios no será, pero el asunto es que no reúno aún las condiciones exigidas para tener el carnet de cofrade granatensis. Presento certificado de mi cercanía a la fundación de nuevas hermandades, de pregones y presentaciones, exaltaciones varias salpican mi currículum, al que añado la primera guía práctica de la Semana Santa granadina, agotada en varias ediciones, costalería como aficionado práctico, capatacía con nombramiento oficial del escolapio. Pues con todo esto, la estancia rellenada y su póliza de 3 pesetas, me acerqué a la ventanilla. Y aquel funcionario de gafitas redondas, manguitos negros y visera a fuego me dijo: vuelva usted mañana. Las amonestaciones están corriendo todavía en 4 iglesias y los plazos se deben cumplir, no vaya a ser que alguien tenga que alegar algo en su contra. Si será seria la iglesia que para los curas que quieren ordenarse también corren las amonestaciones. Y no basta que el día 19 de marzo, día de San José Obrero, la iglesia festeje el día del seminario y a las puertas de las iglesias se aposten jóvenes seminaristas con su sotana negra y su fajín rojo, ofreciendo estampitas de los santos a los feligreses que acuden a misa. Tampoco que los lunes en la iglesia de San José se ofrezcan a los feligreses los panecillos milagrosos para dar a tomar a los enfermos, rezando preceptivamente a San Nicolás de Tolentino, que ya por el siglo XIII fue llamado a la vocación, y eso sí es antigüedad del escalafón y no la mía. Soy un monaguillo preconciliar, de los de misa en latín de espaldas a los fieles, que vio con alborozo cómo se instalaban en las iglesias altares para decir la misa mirando a los fieles. Soy de Juan XXIII y Francisco, que poco a poco me convenció de que la iglesia instituida tiene en su seno a personas que piensan como yo, pero aún así no me dan el carnet de cofrade. Mira que si al final el carnet de cofrade no existe, y lo he soñado cualquier noche en una casa de hermandad, cuando el gallo que delató a Pedro en su tercera negación me anunció que la barra estaba cerrada y nos echaban al café fútbol a desayunar. A fin de cuentas, ¿dónde se hace un cofrade mejor que en una casa de hermandad? Maciel había ganado ya Eurovisión, Salomé también, y el hombre estaba a punto de llegar a la luna. En ese ambiente de euforia colectiva, aquella Granada de tan solo 3 emisoras de radio de onda media ponía las bases para lo que en un futuro sería contar la Semana Santa, algo que solo ocurría con un programa dedicado a tal efecto en la sintonía de Radio Popular. El cofrade murciano granatensis José Antonio Lacárcel ponía como sintonía la marcha Amarguras donde anda. El cofrade alambreño Luis de Vicente, de voz radiofónica, unía a sus cualidades profesionales la suerte de ser nieto del fundador de la hermandad que desde hace tanto tiempo reina en el recinto nazarí. El tándem era perfecto y de Vicente eligió el nombre del programa sin demasiado esfuerzo. Lo llamó Cruz de Guía, lo mismo que el boletín informativo que editaba su hermandad querida de la Lonja. Aquellas noches de Cuaresma fueron inolvidables. Escuchar por la radio a 2 hombres hablar de nuestra Semana Santa, de nuestros pasos, de nuestras imágenes, de nuestro paisaje, de nuestra música sacra, era algo sin precedentes que después se haya copiado por la competencia de forma seriada, pero de ellos fue la primera piedra de un edificio que hoy afortunadamente sigue en pie. Pero quiso el destino que al comienzo de los 70 del siglo pasado yo apareciera por los estudios para ser entrevistado por José Antonio Lacárcel con motivo de dirigir el recientemente creado, entonces, Grupo de Teatro de Juventudes Musicales en Granada. No desaproveché la ocasión para felicitarlo por aquel programa de Semana Santa que me enganchaba a la radio todas las noches. Me preguntó si yo era cofrade. Respondí que de la Virgen de la Aurora desde los 7 años e inmediatamente me invitó a formar parte de su equipo. Pasaron pocos años, José Luis de Vicente marchó a Sevilla a expandir su empresa, José Antonio Lacárcel asumió otras responsabilidades y me dejaron solo ante el peligro de contar la Semana Santa de mi tierra. En agradecimiento a los 2 que me precedieron, seguí llamando al programa Cruz de Guía y la sintonía fue siempre Amarguras de Fondealda. Pero yo quería más, y para eso tuve un aliado que sin él no hubiera sido posible llevar a cabo otros logros que hasta entonces no se habían conseguido.
Pepe Campos de España fue siempre mi compañero inseparable, que no dudó en poner toda su sabiduría como operador de sonido y técnico electrónico al servicio de mis ideas. Hasta entonces, solo con una línea microfónica se solían transmitir los desfiles de penitencia desde la tribuna oficial, instalada en la Plaza del Carmen. Pero yo quería más, deseaba llevar hasta el oyente no solo la solemnidad del paso por la carrera oficial, yo quería que el bullicio, la alegría, el calor de los barrios se transmitiera por la radio, y le propuse a Pepe poder radiar la salida de las hermandades desde sus templos, la llegada y los puntos del recorrido con mayor interés. Y Pepe se puso manos a la obra. En una lata de carne en membrillo, Pepe Campos de España le sacó la carne y en su taller estudio instalado en el campanario de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús comenzó a soltar cables, transistores, placas y en pocos días tuvo lista una unidad móvil que con un alambre por antena y chupando corrientes de su coche particular, un SEA 124 de la época, nos permitió transmitir momentos que hasta entonces no se habían vivido en directo por la radio. Desde la salida de la borriquilla por la puerta de San Andrés a la llegada en solitario del rescate, especialmente emocionante fue transmitir por primera vez el paso de mi Aurora por los grifos de San José, junto a la casa de Enrique Morente, la llegada del silencio y ya para realizar el rezo algo único, conseguir permiso de la hermandad alhambreña y de su capataz Antonio Sánchez Osuna para narrar en directo el paso de la Alhambra por el interior de la Puerta de la Justicia. Como he dicho antes, aquel Jueves Santo tuve la suerte de me acompañara en la narración, venido expresamente de Sevilla, José Luis de Vicente. Fue una tarde inolvidable, con la suelta de palomas y el encendido de las bengalas, pero la magia de la radio no se quedó en eso. También tuvimos oportunidad de contarles a los oyentes lo que no estaba pasando, y fue uno de los mayores éxitos, acreditado como estaba ya nuestro programa de Cuaresma y valoradas las transmisiones en directo por todos. La cadena se interesó por nosotros y nos propusieron transmitir para toda España, desde Granada, algo que fuera mucho llamaba la atención, la procesión de los gitanos. Acordamos una conexión desde la Plaza del Carmen que comenzaría a las 7 de la tarde y teníamos una hora para transmitir el paso de la procesión, entre las 7 y las 8, para contarle al mundo cómo era el cortejo del Santísimo Cristo del Consuelo. Pero el hombre propone y Dios dispone. Quiso la divina providencia que en aquellos años la hermandad errante de los gitanos anduviera sin iglesia de salida, hasta el punto de que tenía que echarse a la calle desde un garaje prestado al efecto en la placeta de Cuchilleros. Pero la organización se fue complicando tanto que a la hora que la cabeza de procesión debería estar en la esquina de Paños Ramos para pedir la venia en tribuna, aún no había salido el primer penitente del famoso garaje, así que de esta guisa nos dieron paso desde la central en Madrid para transmitir la procesión de los gitanos para toda España, en vivo y en directo, y dicho y hecho, ante la sorpresa de los pocos ocupantes de los palcos, en ausencia del cortejo, yo dije muy buenas tardes desde la ciudad de la Alhambra, y a partir de ahí comencé a describir desde la Cruz Guía, escoltada por sus faroles, a las distintas secciones de penitentes, el paso del Cristo con sus promesas en los varales externos, y así hasta llegar hasta el último músico que cerraba el cortejo. Pepe Campos, al oírme y comprobar que estaba describiendo en directo un cortejo inexistente, se vino a mi lado, sacó dos destornilladores de su maletín y, recordando sus tiempos de milí como tambor en la marina, comenzó a redoblar sobre el asiento metálico de una silla de negro sin capa. En lugar de cirio portarían antorchas, bajarían a la ciudad por el barranco del Abogado y tendrían la condición de disciplinantes, pues harían el recorrido de rodillas, poniéndose en pie solo para descansar. Pero lo mejor de todo es que procesionaría a un solo paso, con la imagen tallada en cedro del Cristo crucificado de Benito Prieto Cushing. En la última reunión que tuvimos, dilucidábamos sobre autorizar el uso de rodilleras y
cómo amortizar los hábitos rotos para el año siguiente. Lo malo de ir cumpliendo años, como en mi caso, es que ya tengo más amigos en el cementerio que en la agenda de mi teléfono. También se me ha ido mi entrañable maestro Paco Carrasco y con él el proyecto de una nueva hermandad de la que entrenaba Carés, la Quinta Angustia. Una idea madurada durante años, tantos que no nos ha dado tiempo a ponerla en pie. Se trataría de un solo paso en el que se representaría el momento en que Jesús es descendido de la cruz y posado sobre el regazo de su madre. En los últimos bocetos que hicimos juntos, la escena la componía un total de 10 figuras sobre el Calvario. Yo ahí lo dejo. Dice Joan Manuel Serrat que los viejos nos convertimos en fantasmas con memoria. Cada vez dormimos menos y a veces, cosa rara esta, soñamos despiertos. Por eso mis ojos de niño quisieran volver a ver aquellos soldados romanos aupados a lo más alto de la puerta de Fajalauza, mientras la atravesaba Jesús de la Amargura el camino de San Miguel. O a las tres Marías vivientes que, cuando aún no se había incorporado Nuestra Señora de la Paz, desfilaban tras el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Ojos que recuerdan como si los ojos tuvieran memoria. Aquella escuadra de romanos que precedía al santo entierro, o los santos varones portando a mano el descendimiento de Jesús. Aquellas hogueras por el cauce del Genil mientras regresaba por el puente romano el Cristo de la Expiración, flanqueado por bengalas. Las mismas que recibían a la Señora de la Alhambra subiendo por la puerta de la Justicia, antes de dar suelta a cientos de palomas, hermanas de aquella que no se separaba de la imagen durante todo el recorrido. O ver de nuevo a Jesús de la Paciencia horadar la estrecha calle de Ballesteros, mientras Manolo Montes canta una soeta al unísono con Pepe Albaicín. Queridos amigos y amigas, en la primavera de 1960, un niño del Albaicín vistió por primera vez el hábito blanco de la Hermandad de la Aurora. Creció como cofrade y a los pocos años lo compartió con el color oro viejo y bocamangas moradas de la Virgen de las Penas, a donde les llevó un amigo de la familia, el pintor granadino José Ortuño. Pasaron los años y fue testigo de la fundación de la Hermandad de la Concha y el Manuel, también de Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced. Ese niño ha tenido el honor de pregonar hoy la Semana Santa de Granada en vuestra presencia, por lo que os doy las gracias y agradezco vuestra atención.